Precipicios inesperados, arriesgadas curvas, animales peligrosos, lluvias interminables, pantanos, ataques de malhechores, robos, asesinatos. Sin embargo, el deseo del hombre por hacerse caminos trasciende cualquier dificultad. Anualmente, entre 1606 y 1739, la ciudad de Portobelo se convertía en punto de encuentro. Comerciantes venidos de ambos extremos de los territorios de la corona llegaban cargados de mercancías. La Feria de Portobelo fue el escenario de mayor intercambio comercial entre España y sus territorios del Virreinato del Perú por más de 150 años. Desde España llegaban los galeones cargados de mercaderías provenientes de Europa. Desde Lima, a través de la Compañía del Mar del Sur, llegaban fundamentalmente la plata hasta Ciudad de Panamá. Una vez en puerto, se descargaban los barcos. Luego la mercancía era transportada en mulas a lo largo de esta estrecha franja de tierra hasta llegar a su destino en costas caribeñas. San Felipe de Portobelo se convierte así en una zona libre, precursora del resto de las zonas libres de América. Con el paso del tiempo, la Feria de Portobelo fue perdiendo su esplendor. El asedio de piratas ingleses, la intervención de contrabandistas franceses en el comercio y una ruta más segura por Cabo de Hornos, que llegaba directamente al Perú, causó su decadencia. En 1737 se celebró la última feria en Portobelo. No fue el fin de Panamá como lugar de tránsito dedicado al comercio, pero sí el comienzo de un ocaso que duraría más de 100 años, hasta la llegada de una máquina que estremeció las entrañas del istmo, el ferrocarril. El Camino Real y el Camino de Cruces sirvieron de comunicación por más de 3 siglos. Sin embargo, en el siglo XIX, las cosas andaban a otra velocidad. La revolución industrial marcaba el ritmo. Nuevos sonidos anuncian la llegada de una máquina capaz de estrechar las distancias entre los océanos. El ferrocarril parte puntual para trazar el nuevo rumbo. Una brizna detiene la furia de los océanos, tan firme que aplaca el embate de las olas que tratan de encontrarse. Tan delgada que el paso de los hombres selló la comunión entre sus aguas. Este tratado que firmaremos dentro de poco La bandera por primera vez va a ondear sola en el edificio de la administración. Haremos de tu ferrocarril, de nuestro ferrocarril, un verdadero caballo de oro. Del libro El Caballo de Oro. Autor Juan David Morgan. En 1848, en California, Estados Unidos, ocurre un hecho que va a producir un cambio notable en lo que hoy es nuestro territorio panameño. El capataz James Marshall y sus hombres construían un molino de harina. De pronto, unas pepitas de oro que bajaban por el afluente irradiaron sus rostros. La noticia se esparció rápidamente. Los cazafortunas llegaban de todas partes. Primero, de los pueblos aledaños. Luego, venían de la costa este de Estados Unidos y de más allá de sus fronteras. La fiebre del oro se propagó por casi todo el mundo.
Sin embargo, no era fácil llegar a California. La ruta hacia el oeste estaba llena de peligros. Los frecuentes ataques de nativos a caravanas de viajeros no solo son cosas de Hollywood. El asalto era cruento, rápido, con muy poco para defenderse. Cruzar los ríos era toda una proeza para no perderlo todo arrastrado por la corriente ni morir ahogado. Había que viajar muy bien apertrechado. La sed, el hambre o las enfermedades dejaron muchos sueños a medio camino. Viajar por barco era otra manera de llegar. Un viaje por mar desde la costa este de Estados Unidos tardaba entre 5 y 8 meses, unos 36.000 kilómetros para rodear el sur del continente. Otra ruta, que también fue transitada por los cazafortunas, pasaba precisamente por nuestro Panamá. Llegaban en barco hasta acá, en Portobelo, atravesaban el istmo con mulas y canoas por el Camino Real y de cruces. Llegaban a Ciudad de Panamá y de allí tomaban otro barco para subir a California. Al parecer, nuestros caminos siempre encuentran doradas razones para ser recorridos. Sin embargo, el deterioro de las vías coloniales obliga a hacer la travesía con mayor pesadumbre. Cruzar el istmo tomaba hasta una semana de dificultades. Era preciso llegar a California de una forma más segura y rápida. Una idea de un tren de costa a costa atravesando Panamá cobra fuerza. Para conocer aún más sobre la historia del ferrocarril de Panamá, acompáñenme en este viaje en el tiempo junto al escritor Juan David Morgan. Entre sus obras destaca El Caballo de Oro, novela que trata sobre la construcción del ferrocarril. Vamos, Juan David, adelante. ¿Qué le inspiró a escribir El Caballo de Oro? El Caballo de Oro es la novela del ferrocarril, de la construcción del ferrocarril de Panamá. En mi opinión, es una de las epopeyas más importantes que ha tenido la historia de Panamá. Yo diría que después de la del canal, también fue una epopeya mucho más trascendental, la del ferrocarril es la gran epopeya de Panamá. Y además el ferrocarril es el antecedente del canal de Panamá, como fueron los caminos de cruces y el camino real los antecedentes del ferrocarril. La ruta siempre ha sido la misma. Un hombre de negocios norteamericano, William H. Aspinwall, estaba decidido a hacerlo realidad. Se inicia un plan apoyado en un tratado donde Colombia cede derechos exclusivos a Estados Unidos para transitar y transportar mercancías por el istmo, a cambio de reconocer su soberanía sobre Panamá. Con una inversión de $1 millón, Aspinwall y sus socios fundan la Panama Railroad Company. Se inicia las obras en agosto de 1850. Un inusitado entusiasmo se propaga entre obreros y empresarios presentes en la primera palada. El ferrocarril de Panamá estaba llamado a ser el séptimo del mundo y el primero en cruzar de un océano a otro. La modernidad iba cambiando poco a poco la semblanza del istmo. Desde el fin de las ferias de Portobelo, no se vivía un auge económico que originase un aumento importante en su población. Un Panamá de apenas 10.000 habitantes era insuficiente para continuar con las labores. Se inicia la llegada de trabajadores extranjeros. A la isla Manzanillo se le hace un relleno. Sobre este se establecen los cuarteles de construcción. La población creció rápidamente con la llegada de trabajadores venidos de todas partes. Almacenes, barricadas, casas de juego y los muelles comenzaron a cobrar vida. La compañía llamó a este poblado Aspinwall, pero el gobierno colombiano rechazó este nombre y le puso Colón. Por más de 40 años, este lugar tuvo dos nombres, hasta que el gobierno colombiano resolviera no entregar más correspondencia dirigida al poblado de Aspinwall. Por ello, desde 1890 a esta ciudad se le conoce únicamente con el nombre de Colón.
antes. Esa queda en calle Estación Vieja. La tercera calle sigue directo hacia ahí. Hacia ahí. Calle 8. Calle 8. Hacia el este. La que tiene una fecha. Ahí se fue la 1855. Es una caseta que está allá en el muelle de allá de calle 5. Ese tiene la fecha. Esa era una caseta del ferrocarril. Yo no sé si ustedes se acuerdan. La que está allá en el muelle, la amarilla, esa que está aquí. Sí. Esa tiene la fecha ahí. 850. Pero aquí en calle 8 queda una estación que era ahí donde estaba donde se abordaba el tren. Bueno, ahora mismo nos encontramos ante el lugar que fue de donde iniciaba el ferrocarril de Panama Railroad. Trabajaban los panameños en la construcción de él y todo, pero fue más para transportar a los extranjeros al otro punto del Pacífico para que ellos pudieran transportarse a California a la fiebre del oro. Las condiciones laborales eran extremas. El calor, sofocante. Las lluvias, interminables. La fiebre amarilla y la malaria empezaron a cobrarse las primeras víctimas. Así, los avances eran lentos. Con apenas 8 kilómetros construidos, los ingenieros tuvieron que informar que el dinero se había terminado. Cundió el pánico entre los inversionistas. Muy pronto, el trabajo se estancó por falta de trabajadores. La obra nunca estuvo tan cerca de ser cancelada. De pronto, la suerte del ferrocarril tomaría otro curso. Hubo como claroscuros en la historia allí, momentos en donde se salvó el ferrocarril de la mano también de gente que iba a buscar oro, ¿no? En un momento dado, cuando ellos ya llevaban construida, digamos, una cuarta parte del ferrocarril, hubo una tormenta que no le permite al barco que venía con los pasajeros que pasaban, que se bajaban en Chagres y que después iban a través de la ruta del Camino de Cruces, porque el ferrocarril todavía no estaba terminado. Ese barco se tiene que refugiar en la bahía de Limón. Y estando allí los pasajeros oyen un tren, como estamos oyendo el tren este en que vamos ahora, que iba, y ven la locomotora de aquella época con sus pequeños vagones atrás. Dicen, ¿pero esto qué es? Aquí hay un ferrocarril. Entonces le dice la gente, no, ese ferrocarril no está terminado. Dice, ¿pero hasta dónde llega? Dice, llega un poquito más allá de Chagres. Dice, bueno, pero ahí nos montamos. Y empiezan entonces a negociar y se dan cuenta los constructores del ferrocarril de que tenían en sus manos ya algo que podía producir dinero. Y ahí empieza a cambiar otra vez la historia. Los 11 kilómetros construidos hasta ese entonces abarcaban desde el muelle, muy cerca del río Chagres, hasta Gatún. Era posible descender a los viajeros y transportarlos por la vía férrea en vehículos de construcción, al menos la primera parte del tramo. De allí, continuar por el Camino de Cruces hasta Ciudad de Panamá, donde continuarían su trayecto hasta California por barco. Los ingenieros pusieron un precio exorbitante a este servicio, 50 céntimos por milla y $3 por cada 100 libras de equipaje. Los mineros pagaron sin chistar. Esto tuvo un efecto decisivo para la construcción del ferrocarril. Se obtuvieron ingresos por $7,000. La noticia disparó las acciones de Nueva York y la obra se podía continuar sin escasez de recursos. Sin embargo, continuaron los problemas para conseguir trabajadores. De los 1.500 trabajadores que la empresa necesitaba durante la primera etapa, solo logró contratar 1.200. Continuaron llegando obreros estadounidenses, granadinos y antillanos, pero a medida que avanzaba la obra, la demanda de trabajo aumentaba.
La construcción avanzaba simultáneamente desde Gorgona y Ciudad de Panamá hasta la parte alta de la cordillera. Esta región necesitaba varios cortes profundos, ocasionando continuos derrumbes. Era necesario incorporar un mayor número de trabajadores. Es el momento de la llegada de los trabajadores chinos. Entre 1852 y 1854 llegan a Panamá 1.262 chinos contratados para sumarse a la obra. Durante ese tiempo arriba también un número importante de jamaiquinos, la mayoría de ellos esclavos manumitidos, es decir, libres. Los obreros de Nueva York encuentran en la construcción del ferrocarril una opción para llegar al oeste de su país. La empresa ofrece hacerles el viaje a cambio de 100 días de trabajo con alojamiento y comida. La llegada de extranjeros supuso cambios relevantes. Un nuevo rostro diverso se fundía con el paisaje panameño. Apenas el crisol de razas comenzaba a tomar forma. Sin embargo, la diversidad de culturas supuso roces. Las borracheras, riñas y abusos raciales, especialmente de los norteamericanos, hacia otros grupos, eran comunes. Muchas veces se vulneró la dignidad de los ismeños, sin que las autoridades colombianas tomaran cartas en el asunto. La prioridad no era el sufrimiento ni la humillación de los panameños, sino culminar el ferrocarril en los tiempos previstos. Un manto de cantinas, duelos, póker y otras costumbres y vicios traídos del norte bullía en los arrabales. Panamá se volvió escala de muchas mujeres de vida alegre. Llegaban de las costas del Mediterráneo. Acá se hacían del dinero suficiente antes de instalarse en las bullentes ciudades de San Francisco, Los Ángeles, San Diego y Santa Bárbara. Entre tanto, bandoleros armados operaban sin ley ni orden. Aguardaban ocultos en la selva, sigilosos, listos para el asalto de incautos viajeros. El terror se adueñó del camino de cruces. Con la aprobación del gobierno colombiano, la Railroad Company intervino. Se decide contratar a un temido justiciero, Randolph Ronalds. Rand Ronalds, junto a 40 hombres llamados el Guardián del Istmo, se dedicó a perseguir y escarmentar drásticamente a quienes faltaran a la ley. Pero en ese deseo por poner orden, también hubo graves atropellos. Ronald organizó un par de ejecuciones en masa. Una cobró la vida de 37 presuntos criminales, otra de 41. Por su reputación se ganó el apodo de El Verdugo. También Ronalds estaba a cargo de reprimir el descontento laboral. Cualquier intento de huelga era severamente castigado. El tipo puso orden, ¿no? Ese individuo después quedó convertido en una mansa paloma, se volvió un comerciante en Panamá y así terminó sus días. Ahora, pero también denota que la ruta del ferrocarril era una ruta de nadie. O sea, si la compañía del ferrocarril tenía que poner orden, ¿dónde estaba Colombia? Acuérdate que hubo una expresión de un colombiano que dijo: el que quiera ver a Panamá que se apure porque se está acabando. Los colombianos pusieron a Panamá en el más absoluto abandono. Esto empezó en 1885. Y en Panamá nos empezaron a mandar a gobernadores colombianos. Aquí no había nadie que se preocupara realmente. En Colombia no había nadie que se preocupara de Panamá. Y eso es una de las causas también de la independencia de Panamá, de la separación definitiva de Panamá de Colombia. O sea que mucho menos había presencia colombiana en la ruta del ferrocarril. Para nada, aquello era tierra de nadie, ¿no? Entre tanto, la muerte y la desolación seguía su marcha sobre rieles. En 1854, los trabajadores chinos cayeron en una profunda depresión.
Ni siquiera el opio fue capaz de disipar el sufrimiento por las enfermedades, la explotación ni los ataques raciales. Tampoco pudo atenuar la nostalgia por la tierra y los afectos que quedaron atrás, muy lejos. Una mañana el ingeniero en jefe George M. Tothen descubre un macabro espectáculo. Aunque viviera más que Matusalén, nunca olvidaré la escena que mis ojos encontraron. Más de un centenar de chinos colgaban de los árboles, sus anchos pantalones moviéndose al soplo de una ardiente brisa. Algunos se habían ahorcado con pedazos de soga y gruesos bejucos. La mayoría, sin embargo, usó su propio cabello, dando vueltas a sus largas trenzas y amarrando sus extremos a la rama de un árbol. Ocurrió cerca de un lugar llamado Matachín, nombre premonitorio de lo que aquí aconteció. 415 chinos decidieron quitarse la vida de forma simultánea. Ha sido el mayor suicidio colectivo de la historia de Panamá. Finalmente, el ferrocarril es inaugurado el 28 de enero de 1855, a un costo de $7 millones y la vida de más de 12,000 trabajadores quedaban finalmente unidos, los dos océanos, por 77 kilómetros de vías férreas.